Bueno, si no, de todas maneras empezamos. Ya estamos en el ensayo. Dime cuando quieres. Narración. Y esto es para las diapos, ¿no? Sí, Para cambiar. esto no, esto es. Esto no, es esto. Así, de cara. Vale. Le tienes que dar aquí delante. Este y este para volver. Sí. Vale, genial. Pues me parece. Esto es para el zoom. Entonces, esto lo quito de medio para que uno tenga cosas. Empezamos a 8 y 9. No, no te preocupes que te lo voy a encargar. Yo me pongo aquí como si fuera del tribunal. Tengo un pequeño problema, pero nada bien. Bueno, tú ahora hazlo como si... Ah, ¿qué quieres? No, es que me había escrito las conclusiones, porque Pilar de Castro me dijo que las pusiera aparte, pero no. Vale. Las tengo aquí, tengo en el móvil. Pero me dijo que las leyera aparte. Sí. Claro. Vale. Entonces, bueno, yo estoy en el tribunal. En este momento tiene la palabra la doctoranda a la que le hemos dado pues un tiempo prudente, por ejemplo, entre 20 minutos y media hora. Cuando disponga la doctoranda puede empezar. Pues muchas gracias a todos los presentes en la sala, también a los que se conectan por Zoom, gracias a mi familia, en especial a mi marido Isaac, que ha venido a acompañarme, al tribunal por tomarse el esfuerzo de venir. Y voy a empezar con mi investigación de tesis doctoral que titulé El niño inestable, noción precursora del TDAH en España, de 1900 a 1968. Y para adentrarnos a ello, primero, un poco de poesía. A mis 52 años puedo afirmar que he tenido una vida estupenda, vivida a tope, con gran intensidad, llena de matices, percepciones y emociones que sin el TDAH, ADD o como se llame, no hubiera tenido. He fallecido, Pau Donés. Esta cita, aparte de ser muy gráfica, pues nos señala que hay esta entidad que Pau Donés sufrió y que de alguna manera él no sabe el nombre, pero sabe que la ha tenido. Lo que a mí me llevó a preguntarme, claro, esta entidad que hoy conocemos como TDAH, ¿cómo se llamaba anteriormente en España? ¿Qué permanece de ella a día de hoy y qué ha cambiado? Para esto, claro, tenemos la noción que ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo y lo que pretende en este estudio es estudiar la fenomenología. Existen ya investigaciones históricas a nivel internacional, sin embargo en España una específica sobre esta sintomatología no existía. Y esto es en lo que centro esta investigación, que pretende llenar este vacío de cómo se conceptualizó lo que hoy conocemos como TDAH de 1900 a 1968. Objetivos primarios de mi tesis. Primero, analizar la literatura científica española más relevante sobre el TDAH desde el año 1900 a 1968. Investigar la literatura científica internacional más relevante y su influencia con la española. Describir cómo las distintas profesiones, como la medicina, la pedagogía, han abordado el TDAH y cómo se ha trabajado de manera interdisciplinaria en España. Analizar el contexto social, cultural y político en el que germinó el concepto de TDAH durante este periodo. ¿Cómo estructuré mi investigación? Debido a que escogí 1900 porque es cuando cambia y se generaliza el cambio de paradigma en la infancia y se conoce como el siglo de los niños, que ya se entiende que la infancia es una época especial en la vida y que los niños no son pequeños adultos, a 1968, que es cuando se estandariza la definición de hiperquinesia y el TDAH entra en los manuales diagnósticos, en la DSM-2. Al estar ubicado geográficamente en España, este periodo de tiempo lo dividimos en el periodo de la Guerra Civil Española,
que va de 1936 a 1939. Y esto divide nuestra metodología. Y por supuesto que no podemos dejar de lado lo que había previamente, por lo que sí que haremos mención a antecedentes previos. Todo esto lo buscamos en la literatura científica, los escritos, y pasamos a las fuentes, que primero identificamos las fuentes internacionales, búsqueda de literatura científica internacional más relevante, y después la identificación de fuentes nacionales, búsqueda de los catálogos de la Biblioteca Nacional de Cataluña y la Biblioteca Nacional de España. Se consultaron revistas claves de difusión de la época y una búsqueda en PubMed y otras web como Web of Science, utilizando términos como infancia normal, inquietud, hiperactividad, inatento, niño inestable e inadaptado escolar. La metodología heurística sobre la búsqueda de las fuentes, hermenéutica, contextual estas fuentes y hacer una crítica sobre las mismas. Específicamente en este trabajo utilizamos la propuesta del doctor Germán Berrios, psiquiatra, experto en historia de la psiquiatría, que escribió un artículo "Cómo escribir una historia útil de la esquizofrenia". En él propone separar la nomenclatura de la definición del concepto y hacer una continuidad biológica de qué es lo que se ha mantenido estable. Y eso que se ha mantenido estable es lo biológico. Todo esto en complemento con la propuesta de Charles Rosenberg, que él señala cómo la cultura marca el entendimiento de las enfermedades. Nos ayudó mucho a la estructura de la psiquiatría infantil que nos proporcionó Edelmira Olmené y Jacinto Corberá, así como la clasificación de TDAH de Ana Rosa Odoca-Otri, que mencionaré a continuación. Ella clasifica la sintomatología del TDAH en un primer periodo que va de 1798 a 1899, donde los autores describen sintomatología. La segunda etapa es la de hipótesis etiológicas, que va de 1917 a 1936. Y hay un amplio desarrollo de hipótesis sobre de dónde venía la etiología de esta sintomatología. Tercer periodo, edad de oro de la hiperactividad, de 1940 a 1980, donde se le da un enfoque al síntoma de la hiperactividad. Y el cuarto y último periodo, aparición del término trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que va de 1980 a la actualidad. Los resultados de mi investigación los esquematicé en dos partes iguales. Primero hablaré sobre el contexto internacional de la infancia, las aportaciones de los autores internacionales, el contexto español de la infancia y aportación de los autores españoles. El concepto de la infancia en esta primera tarde es un punto de inflexión para el concepto actual de la infancia. Es considerado el siglo de los niños por este cambio de paradigma y tuvo un fuerte impacto en la Primera Guerra Mundial por la destrucción tan cruenta que tuvo en Europa, que requirió una reconstrucción de los sistemas educativos. Los niños eran en ese momento atendidos ya por la pediatría, que había empezado su consolidación en la segunda mitad del siglo XIX. La psiquiatría infantil, sin embargo, tenía un desarrollo más lento, porque las alteraciones de los niños psíquicas no necesariamente eran entendidas como un problema médico, sino más bien como un problema educativo. Al mismo tiempo que esto se iba consolidando, había una necesidad de clasificar todas las enfermedades, asimismo las enfermedades mentales. Y ya tenemos descripciones de clasificaciones de enfermedades mentales infantiles. Las aportaciones de los autores internacionales, estos son todos los autores que revisé, que describen sintomatología que hoy consideraremos como TDAH, pero solo mencionaré a los que tuvieron más impacto en el concepto. El primero, nos remontamos a Alemania, que es Melchor Adam Huelka. Él trabajó como médico en Fulda y llegó a ser médico del zar en Rusia. Describe la enfermedad de la atención dentro de en su capítulo de enfermedades espirituales. Describe falta de atención, distracción, superficialidad en el estudio y dificultad para mantener el enfoque. Luego, en el Reino Unido, tenemos a Alexander Crichton,
que fue un médico escocés que se formó en Países Bajos y Alemania. Él describe la enfermedad de la atención, donde habla de falta de atención, susceptibilidad de impresiones e inquietud mental. Luego en Alemania tenemos al psiquiatra e ilustrador Henry Hoffmann, que escribió Felipín el Inquieto, no con una visión científica, sino como un libro de cuentos para ilustrarle a su hijo los comportamientos y cómo estos afectaban a la dinámica familiar. En el Reino Unido, en 1902, destaca George Steele, que él conceptualiza esta sintomatología dentro de un problema de control moral. Habla sobre la incapacidad cognitiva para entender el entorno y la ausencia de conciencia moral y voluntad. Luego pasamos a Francia, donde distintos psiquiatras aportaron el concepto de niño inestable, que era un niño caracterizado por la hiperactividad, la impulsividad y la inatención. Esto fue de 1880 a 1910, donde se usó sobre todo esta sintomatología. Mientras existían estas descripciones, sucede el evento de la encefalitis letárgica entre 1915 y 1925, enfermedad que se propaga por Europa y por Américas y que cobra cientos de vidas, dejando secuelas, y entre estas secuelas había la fenomenología de hiperactividad. Y esto, el primero en describirlo y relacionarlo, fue el austriaco Konstantin von Ecken, que por esto fue nominado varias veces al premio Nobel. Introdujo la tipología clasificándola en 3 síndromes, entre el que destacaba el de síntomas hiperkinéticos. Este hallazgo y esta asociación va haciendo que existan investigaciones que relacionen la encefalitis letárgica o algún tipo de daño cerebral con esta sintomatología. Aquí tenemos en Estados Unidos a Franklin Ebot, que realizó este estudio que señaló que el drenaje linfático podía ser útil en algunos casos. Ahora pasamos al contexto español. La infancia en esos momentos se enfrentaba a pobreza y vulnerabilidad. Desde el gobierno había iniciativas para incentivar un mejor entendimiento sobre la infancia, aunque estas no siempre se llegaron a generalizar. La pediatría se consolidó entre 1880 y 1930. La atención integral de la salud infantil, la salud mental siguió siendo ineficiente. La salud mental surgió desde el entendimiento de la pedagogía y de la psiquiatría de adultos. Se utilizaba el término infancia anormal para describir niños que tuvieran características distintas, pero no era un término que tuviera una definición clara. Las aportaciones de los autores españoles en esta época encontramos a 4 autores. El primero es Augusto Vidal Valera, que fue un destacado educador y escritor, y siendo maestro es el primero en escribir el Compendio de Psiquiatría Infantil en 1907, que era un libro de psiquiatría con una visión de un maestro y su experiencia en las aulas. Él describe al niño como una mariposa que va de flor en flor, mostrando una débil atención que le impide formar conceptos claros. Esta falta de atención se vuelve más evidente cuando se le solicita centrarse y entender una idea. Él habla del niño inestable que puede presentar irritabilidad y constante actividad física. Niños que suelen ser resistentes a la disciplina convencional. Y refiere que un solo estudiante de estas características es más desafiante que tener 20 con características normales. El siguiente autor que tenemos es José Sarmiento Lausén, que es pedagogo, que escribió el primer tratado de pedagogía en 1914, que es considerado el primer libro de psiquiatría, de psicología evolutiva española. Él describe a los niños con atención imperfecta, los inestables, niños que pueden experimentar cambios constantes en su atención, lo que dificulta su concentración en tareas educativas. Puede mostrar una atención fluctuante y dificultad para mantener el enfoque en un tema específico. El grupo dedicado a los niños inestables cae de lleno en el campo de la psiquiatría. La escuela pedagógica no puede hacer nada por ellos.
El siguiente autor es el destacado psiquiatra, pionero de la neuropsiquiatría biológica, Gonzalo Rodríguez Lafora, que en 1917 escribió Los niños mentalmente anormales, donde describe los inestables de atención, que mientras el inestable tiene excesivamente despierta y superficial atención espontánea y continuamente va de un objeto a otro sin detenerse en ninguno. Son los niños llamados nerviosos por sus padres e indisciplinados por los maestros. Su movilidad física paralela a la psíquica no resiste en ninguna dirección. Se levantan y, en resumen, son un ajetreo en clase. Se burlan de todo y están en constante actividad. Y para terminar esta etapa, tenemos al médico y pediatra Jerónimo Moragas, que tenía un amplio interés por la psiquiatría y fundó el Instituto de Pedagogía Terapéutica junto con Adolf Strauss. En 1933 publica La infancia normal, donde describe a los inestables. Este tipo de infantes tiene capacidad de enfrentar de manera adecuada las pruebas de la vida, solo las que les resulten interesantes. Su atención se centra en aspectos inmediatos y muestra gran sentido lúdico, por lo que todo lo que presenta en forma de juego le resulta interesante. Tiende a pasar constantemente de una cosa a la otra, lo que puede dar la impresión de falso bienestar debido a su versatilidad. Y él menciona que este tipo de niño es el que más puede beneficiarse de un tratamiento médico-pedagógico. El contexto histórico internacional de la infancia y su concepto de las necesidades infantiles ya era totalmente general. Se habían ya establecido estándares de peso y altura. Ya hubo una reducción significativa de la mortalidad infantil por las vacunas y por los antibióticos. La pediatría estaba totalmente consolidada y la psiquiatría infantil, al inicio de la mano del psicoanálisis, dio un boom, pero posteriormente el psicoanálisis va perdiendo fuerza y son más bien terapias basadas en evidencia y el uso de los psicofármacos. En esta etapa, primero destacamos a Alfred Strauss, que es alemán, exiliado en España, que trabajó junto con Jerónimo Moragas y Emilio Mir, y posteriormente migra a Estados Unidos. Ahí él destaca por una descripción de niños con síntomas de hiperactividad, inatención e impulsividad, que él relaciona esta sintomatología con daño cerebral, aunque no tuviéramos objetivado ningún otro tipo de daño cerebral, solo la sintomatología bastaba para poder inferirlo. Y junto a esta línea podemos ver que hay investigaciones, un boom de investigaciones que relacionan la alteración conductual con el daño cerebral, como por ejemplo trauma cerebral, epilepsia, trauma al nacimiento, trauma craneoencefálico, toxicidad por plomo, asfixia perinatal y sarampión. Todo esto en Estados Unidos sobre todo. Esto nos lleva a que se conceptualice el daño cerebral mínimo, que es un término que llegó a ser ampliamente conocido y era descrito como una condición donde se asume daño cerebral leve, aunque no se pueda demostrar con pruebas convencionales. Sin embargo, este concepto terminó evolucionando a disfunción cerebral mínima, en 1966, donde ya se caracteriza de tres claves en el diagnóstico, que es inatención, impulsividad e hiperactividad. Charles Bradley, también en Estados Unidos, en 1935, de forma casual, mientras intentaba tratar cefalea por tratamientos experimentales con niños con problemas cerebrales, les introduce la benzadrina y lo que nota es que no mejora la cefalea, pero sí mejora la atención y la conducta. Y él notó que estas mejoras eran temporales y que al quitar el fármaco, estas desaparecían. Pero esto marca también un punto de inflexión en el entendimiento y en el tratamiento de estos niños, que termina también con Stella Chess, que es importante porque ella ya empieza a utilizar de manera más general los fármacos y exculpa a los padres y le da un especial enfoque a la hiperactividad como síntoma principal. El contexto español de la infancia
En este momento encontramos que el concepto también evolucionó con avances en la educación y en la atención a la salud mental, pero la visión fue sobre todo preventiva. La pediatría está totalmente generalizada y se estableció la figura del pediatra en hospitales y consultorios. La salud mental, sin embargo, no fue prioritaria, pero ya se mencionaba que había asociaciones neuropsiquiátricas y había una discusión activa de quién debería tratar a estos niños, si debería de formarse desde la pediatría o desde la psiquiatría de adultos. La aportación de los autores españoles encontramos a 3. El primero es el reconocido psiquiatra Antonio Gallego Nájera, autor de Niños y jóvenes anormales en 1941. Él menciona el débil mental inestable, la inconstancia en la acción, la reflexión intelectual, la versatilidad de los sentimientos, no ocupándose más de aquello que le agrada, ni importándole más de aquello que le atrae, ni mostrando perseverancia más por aquello que le divierte, si bien dicha perseverancia es de muy breve decisión. Comenta que es irreflexivo, que tiene decisiones muy bruscas. Habla de que jamás se viene un esfuerzo ser regular y de alta duración y que no tiene, los movimientos que tiene son sin un fin coherente. Después tenemos a Emilio Mira y López, psiquiatra español, exiliado por su posición política, primero en Argentina, Uruguay y finalmente en Brasil, donde muere, que en 1947 escribe El niño que no aprende. Y él aquí menciona al niño inestable, el niño mariposa, ese niño que dice, quiero esto, lo mira y lo deja, quiero esto otro, lo toma y lo deja. Tiene una falta de inhibición, un exceso de radiación cortical. Ese niño no es el maestro quien debe tratarlo, sino el médico, con un régimen que aumente las inhibiciones, que evite la difusión de radiaciones excesivas y que corrija los procesos de inefección defectuosos, ejercicios de lentificación, controles especiales y medicación homoterápica. Y él le da esperanza a estos niños, porque dice que cuando se regule, se verá cómo ellos tienen capacidad para aprender. Y por último, tenemos a Miguel Valle, inspector de enseñanza primaria y secretario del Patronato Nacional de Educación. Publicó el libro Problemática de la Inadaptación Escolar en 1961, donde describe una de las nociones más extendidas y relativamente bien definidas es la del niño inestable. El turbulento, una perturbación constante para la clase. Parece como si el niño no encontrase desahogo suficiente de su fuerza física o mental. Bueno, hemos terminado los resultados y ahora pasamos a la discusión. Lo primero que vamos a hablar es de la influencia internacional. ¿Quién influyó a los autores españoles? Claramente la influencia, tanto conceptual como de nomenclatura, viene de Francia, porque recordar que el término inestable había sido utilizado sobre todo de 1800 a 1910 y sus enfoques se centró en aspectos morales y conductuales. Este término fue adoptado por todos los profesionales españoles y mantuvieron la misma noción descriptiva que los psiquiatras franceses. Esto llama la atención ya que en ese momento la psiquiatría de adultos era sobre todo influida por la psiquiatría alemana, sobre todo en la figura de Gonzalo Rodríguez Lafora. Sin embargo, en este concepto podemos ver que toda la influencia proviene de Francia. La influencia de los países anglosajones no se deja ver en los escritos estudiados, pero sí quisiera destacar que la comprensión probablemente fue más científica, con énfasis en la neurobiología y en el tratamiento farmacológico. Hay diferencias. Estados Unidos, gracias a Stella Chess, entendía esta entidad como más benigna, pero más prevalente, y en el Reino Unido se entendía como más seria, pero menos prevalente. La interdisciplinariedad. Podemos ver que la medicina es la que más ha estudiado el fenómeno, principalmente a nivel internacional, pero específicamente en España vemos que tenemos casi igual de autores que provienen de la medicina como la pedagogía. Aquí podemos ver una continuidad biológica, desde la atención imperfecta, el control de defecto moral, el niño inestable, daño cerebral mínimo, disfunción cerebral mínima, síndrome impulsivo hiperkinético y trastorno hiperkinético, que es como entra al manual de CM2, mantiene una sintomatología de inatención, hiperactividad
e impulsividad. Y los efectos que marcan este entendimiento y de alguna manera direccionan las investigaciones y el tratamiento es la encefalitis letárgica, al aumentar la cantidad de estudios y la respuesta a las benzodiazepinas. Futuras líneas de investigación. Importante la ampliación de la historia no estudiada, profundizar en la relación interdisciplinaria y correlacionar los avances en la neurociencia con la historia. ¿Cómo voy? Vale. Ahora leeré las conclusiones de mi estudio. 1. La continuidad biológica se refleja con la persistencia de los síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad, y los eventos históricos como la encefalitis letárgica y el hallazgo de la respuesta a estimulantes, junto con la dimensión pedagógica, marcaron la comprensión de lo que hoy conocemos como TDAH. A lo largo de la historia, la descripción de los síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad ha sido consistente en la literatura científica, lo que la ha llevado a la definición actual. La identidad nosológica ha sido estudiada por profesionales de diversas disciplinas, como la pedagogía, la medicina, la puericultura y la psicología, siendo los médicos a nivel internacional los más destacados, mientras que en España ambos médicos y pedagogos muestran una participación significativa. La utilización del término niño inestable por parte de varios autores españoles es alineada con el paradigma empleado en el contexto de esta época, que refleja una significancia de la influencia francesa. Los pedagogos Vidal y Sarmientos abogaron por la colaboración entre médicos y maestros para abordar estas dificultades, reconociendo la interdisciplinaridad en el tratamiento. Los médicos aportan una visión pedagógica y consideran que el tratamiento debe alinearse con la pedagogía, más destacados a nivel internacional. Ahora, una reflexión final. Los niños hiperactivos e inatentos representan una población continua, planteando continuos desafíos en diversos ámbitos, desde lo familiar, social, científico y educativo. A menudo su potencial queda subestimado y desatendido. Y este análisis histórico ha arrojado luz sobre las primeras perspectivas de TDAH en la literatura española. Investigar la historia del concepto tiene el potencial de enriquecer nuestro conocimiento sobre el trastorno. También de inspirar políticas y prácticas que promuevan la inclusión, el apoyo, el desarrollo integral de estos niños, reconociendo su valioso y único aporte a nuestra comunidad. Lo que hacemos hoy, sin duda, tendrá un efecto en cómo se ven y cómo se tratan estos niños, por lo que ellos plantean, y a nosotros, cómo nos estudiarán en 100 años. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Entonces, 26 minutos, muy bien. Te lo sabes muy bien. Paro esto. Paro esto. Lo he puesto un poco más arriba para que se vea.